estudios especializados y experiencias pastorales pilotos. En 1972 fue destinado a estudiar pastoral en el IPLA, Instituto de Pastoral Latinoamericano. Con esta experiencia, se le amplió grandemente el horizonte en los temas de pastoral, teniendo mucho interés en aplicar lo aprendido a la realidad de su país, que es muy similar a la realidad del resto de Latinoamérica. Su entusiasmo se refleja en la siguiente carta dirigida a su superior. Yo por aquí ciertamente muy contento con este curso y opino que deberías ir mandando poco a poco a la gente de la vice, incluidos a los que se encuentran en colegios, pues les será sumamente provechoso. Es un renovar totalmente las estructuras mentales. Al finalizar sus estudios de pastoral en el IPLA, de regreso a San Salvador, el 24 de septiembre de 1972 fue nombrado párroco de la parroquia El Señor de las Misericordias en Aguilares, sitio muy cercano al Paisnal, cantón en donde él nació y creció. En este sitio puso en práctica todos los conocimientos adquiridos durante los años de estudio. Además, aprendió mucho de la cruda realidad del ambiente en donde se llevó a cabo su misión. La situación general de los habitantes de los cantones de la parroquia era deplorable, por no decir sencillamente miserable. La situación era inestable, el índice de natalidad muy alto, como lo era el de la mortalidad infantil y el de los hogares deshechos. La vivienda era escasa, poco higiénica y, en una palabra, miserable como la vida misma. La falta de luz eléctrica, de servicios de aguas y letrinas daba a los cantones un aspecto primitivo. Rutilio fue pescador experimentado. Pescó hombres para el sacerdocio mientras estuvo en el seminario y, tomada la posesión de su parroquia, pescó hombres y mujeres que se convertirían en sal y levadura del pueblo salvadoreño. En ningún momento como párroco, el siervo de Dios actuó a título personal. Al revisar los principios que inspiraban al equipo misionero de Aguilares, se comprende el padre Rutilio se sabía enviado por Jesucristo nuestro Señor. Somos misioneros para la comunidad, es decir, enviados, según el mandato de Jesús a sus apóstoles. Vayan y anuncien el Evangelio a todas las gentes. Extracto de Justicia y Paz, Principios, Boletín de las Comunidades Rurales Cristianas, mayo de 1977. Por aquellos días, acusaciones, imputaciones e inventivas contra el padre Rutilio sobraban. La intención era justificar su asesinato, al que se trató de colorear con tintes de ideología. La queja del padre Ignacio Yacuría, siervo de Jesús, al respecto, resulta ahora muy clara. Ya se sabe el pretexto. Son comunistas que están soliviantando al campesino contra los terratenientes. Y no era así. Tal como se especifica en un clásico documento, los militares y la oligarquía enloquecieron. Vieron un enemigo comunista hasta en sus escobas y en casi cada ciudadano. El padre Rutilio no apoyó jamás ideología alguna. Prueba de ello son los principios ya citados. No tenemos nada que ver con agrupaciones políticas de ninguna clase o partido. Nuestra única política es la de ser anunciadores del Evangelio. Su meta, como él la llama, era realizar al lado de su rebaño una comunidad de hermanos comprometidos a construir un mundo nuevo, sin opresores ni oprimidos, según el plan de Dios. No era ideología ni utopía del mundo. Era identificarse con la visión de Cristo sobre el reino. Miren, el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17:21. ¿Dónde estaban los vulgares partidarismos o las nocivas ideologizaciones del padre Rutilio Grande? ¿No serían otras las verdaderas razones que provocaron el odio contra él? El siervo de Dios estableció junto a su equipo misionero como meta pastoral la evangelización al estilo jesuaico de los santos evangelios. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.
San Lucas capítulo 4 versículos del 18 al 30. Esta evangelización del padre Rutilio, como en la sinagoga de Nazaret, tan pronto encendió, encontró rechazo. El padre Rutilio y su equipo misionero se propusieron crear una iglesia de comunidades vivas de hombres nuevos, agentes de pastoral conscientes de su vocación humana que se conviertan en gestores según los lineamientos del Vaticano II y de Medellín. Animarlos a ser co-creadores de una comunidad dinámica, profética y descentralizada, para que lleguen a una promoción que vaya detectando agentes de cambio, hombres y mujeres claves, agentes multiplicadores de pastoral. Lo importante es que, con el anuncio de la buena nueva, liberó a quienes estaban oprimidos, ya fuere por el pecado personal o bien por las cadenas de la injusticia. Sin aplicar ideología alguna, les enseñó que la convivencia fraterna y la solidaridad pueden hacer presente el reino de Dios en este mundo. En este intento, como humanidad nueva y redimida, los animó a tomar la historia en sus manos para transformarla, humanizarla y, por supuesto, cristianizarla. La alegría inundaba el corazón del padre Rutilio al ver los frutos del anuncio, sin escapar de sus sagaces ojos de buen pastor, el dolor que provocaba el anuncio en las heridas de las ovejas descarriadas al tratar de curarlas con el ungüento de la palabra. Para unos será buena nueva, para otros puño de sal que arde en la gangrena abierta, pero que les puede sanar. Su motivación era encontrar y sanar a esas ovejas. La denuncia del pecado era la forma de llamarles a la conversión. Era la forma de botarles las escamas de los ojos para que vieran con los ojos de Cristo. Con tan sano objetivo, denunció el antirreino, la incoherencia entre fe y vida, el desinterés por Cristo al mostrar desinterés por el hermano y la hermana, el individualismo, la avaricia, la idolatría del poder y del dinero. Denunció porque era un buen pastor, en búsqueda de la salvación de pobres y ricos, sin excepción. Los poderosos no comprendieron que la palabra quema, porque es fuego que acrisola. Ni su anuncio, ni su denuncia hubiera tenido tanto efecto si el padre Rutilio no se hubiera encarnado en la realidad de su parroquia y de su país. Era una de sus aspiraciones. Partir de la realidad para concientizarnos primero nosotros, por una sensibilización y toma de conciencia de su mundo, que nos llevará a encarnarnos e identificarnos con sus problemas, no instrumentalizar su religiosidad. Reconocía las duras condiciones de vida de sus ovejas, matizada con la vida apoltronada de las ovejas más gordas del rebaño. Los que tienen voz, visto y poder se organizan y disponen de todos los medios a su alcance. Vivir con los pobres le llevó a comprender la realidad del dolor. No elogió ni sublimó esa miseria indigna de todo ser humano. Luchó por cambiarla, animando a sus ovejas a tomar las riendas de su vida, porque esa pobreza no es querida por Dios. La pobreza, en esos términos, roba la dignidad de los hijos de Dios. Según testimonio de la niña Tinita de Aguilares, el padre Rutilio Grande siempre llevaba junto a él una hostia. Al preguntarle la razón, nos cuenta que respondió: porque cuando me maten, porque estoy amenazado, le pido al Señor que me dé licencia para morir con ella en la boca. Su deseo no fue cumplido a la hora del martirio. No tomó el cuerpo de Cristo en ese instante, sino que su cuerpo entero se convirtió en una hostia consagrada en manos de Cristo, hostia elevada en manos del sumo sacerdote y presentada en el altar de Dios. La pasión del siervo de Dios comenzó años antes de su martirio, e incluso antes de su llegada a El Paisnal. Intentando hacer la voluntad de Dios, encontraba a su paso incomprensiones y rechazo. Sus homilías eran consideradas de alta peligrosidad. Subvertían, en opinión de sus asesinos, el orden, o sea, el orden social, político y económico que habían construido a su alrededor para defender sus intereses de clase. La verdad es que tenían oídos, pero no oían, y ojos, pero no veían.
No entendieron que su malestar era provocado por la palabra divina que el padre Rutilio Grande predicaba, palabra que les cuestionaba sus comportamientos injustos, egoístas y violentos para con los pobres de este país. Cuestionaba su falta de coherencia entre fe y vida. Cuestionaba su actitud de encubrir la verdad con la mentira y la impunidad. Cuestionaba su afanoso trabajo en pro del lucro personal, olvidando el bien común de la nación. Cuestionaba su fin último ante Dios. Se sentían amenazados por las palabras del Evangelio. El siervo de Dios acabó siendo acusado como Jesús ante Pilato. En San Salvador, donde todo comenzó, pronunció la primera de esas homilías que originaron su pasión. El 6 de agosto de 1970, con ocasión de la solemnidad de la Transfiguración del Señor en la Catedral Metropolitana y en un contexto de reforma agraria vacilante, el padre Rutilio, siervo de Jesús, después de presentar a Jesucristo como mediador ante Dios, palabra de Dios hecha carne, y nuestro libertador, concluyó animando a los obispos y gobernantes de la nación a ver con los ojos de Cristo la realidad que podría ser transformada con firme voluntad política y, por supuesto, con la guía de la Iglesia. La Iglesia, dentro de su esfera, y el gobierno, en la suya propia, con el mutuo respeto dentro de sus ámbitos legítimos, han de colaborar eficazmente, audazmente y urgentemente a fin de propiciar leyes justas, honestas y convenientes, según lo exige la soberanía del pueblo en el artículo 1 de nuestra Constitución. ¿Cuál es el pueblo soberano? ¿La gran mayoría o la pequeña minoría? ¿Cuál de los dos es realmente alienado en esta nación? La Iglesia y el gobierno han de colaborar eficazmente, audazmente y urgentemente para transformar al pueblo salvadoreño que vive en los valles, junto a los hermosos lagos, junto al río Lempa, a la orilla de los cafetales y cañales en flor, en las faldas de nuestros montes y volcanes, en los pueblitos y caseríos, y en las grandes y explosivas concentraciones urbanas, y junto a los grandes latifundios. Y solamente entonces, Cristo Salvador transfigurado será realmente nuestro patrono, al estar transfigurados todos nosotros, los bautizados en su nombre, por haber sido fieles al mandato del Padre, según lo hemos escuchado en el Evangelio de este día. Este es mi Hijo amado. Escuchad y poned por obra su mensaje.